Y en este recorrido que estamos haciendo por el Provincial Radio Online y por provincial.com.ar, y un poco siguiendo la temática que desde hace algunos días con los amigos de Viví San Pedro, con Martín Rivas, con Sergio Churrarín, con, por supuesto, Yas Aidar, venimos hablando de cómo esta pandemia, de alguna manera, está marcando la posibilidad que la gente que vive en los grandes aglomerados, tanto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires como también en grandes aglomerados del interior de la República Argentina, elijan ir a vivir a los pueblos. En esa idea tomamos contacto con quien, aquellos que nos siguen a través de provincial.com.ar nos están viendo, con Cintia Jaime, que está en imagen. Cintia es la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Es Bicis, y además es directora del programa Bienvenidos a mi pueblo, que justamente trata ya esta temática, ¿no? Bienvenidos a todos, pero especialmente Jazz, que nos vas a introducir un poco más en todo esto. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Cintia. Gracias, Martín y Daniel de Viví San Pedro. Yo, antes que nada, voy a agradecerte, Cintia, porque tenemos una diferencia horaria, pero estábamos bastante bien con la diferencia acá. Son las 10:30, 15:30 en Basilea. Yo les quiero contar un poquito, porque a mí me fascina la historia de Cintia. Más allá del programa que estás liderando, la historia es bastante particular y encantadora, porque Cintia es abogada, tiene un currículum impresionante, posgrado en liderazgo y dirección de gobernanza de organizaciones sin fines de lucro, Universidad de Basilea, experiencia en educación y actuaciones artísticas, habla español, inglés, alemán, italiano y francés, vive desde el año 95, vos me corregís, Cintia. Ha armado un centro cultural también en Basilea, una escuela de tango, promueve los eventos culturales y festivales. Desde el 2008 trabaja activamente en el emprendimiento social en América Latina y Suiza. Fue cofundadora de Subcycle y SBCs, y a partir del 2013 desarrolló y dirigió estudios de factibilidad con fundaciones en Argentina. Ya venía planificando lo de las migraciones a las áreas rurales desde aquella época. Tiene experiencia adquirida en el proyecto de Swiss Vision, que propició la creación junto a Daniel, y acá es un poco difícil el apellido. Vincent Reed. Vincent Reed, qué bien. Ambos dirigieron y coordinaron el equipo interdisciplinario suizo-argentino que creó el primer programa de migración planificada. Y un poquito apuntamos a que ese es el propósito, replicar este modelo en todo el mundo, y la experiencia actual en Argentina es Colonia, Belgrano, Santa Fe. Así que estamos ante, primero, una mujer empoderada, maravilloso lo que haces, y yo tengo una primera pregunta, que es, ¿qué es lo que motivó esto de la migración de la ciudad a las zonas rurales o a los pueblos? ¿Qué fue lo que te produjo eso? Muchas gracias por la invitación al programa, por la presentación. Realmente creo que bueno, cada uno tiene algo pendiente en la vida. Yo soy emprendedora, me gusta buscar soluciones a las cosas, y bueno, creo que en ese lugar de tanto desequilibrio, si hay una palabra que define mi motivación en la vida, es la balanza. Ajá. Si hay una balanza equilibrada, considero que las personas pueden ser felices, porque digamos, la disparidad, el amontonamiento, el hacinamiento, toda esta cuestión que yo observaba en las ciudades, y había un gran desequilibrio en la inversión en el mundo a partir de las Naciones Unidas, los organismos internacionales, los organismos que dan fondos como el Banco Mundial y otros organismos de desarrollo. Todos buscaban la solución en la consecuencia, es decir, muy bien, cómo hacer para que la gente de la ciudad, en forma amontonada y demás, sea resiliente, inteligente, y no sé cuántas cosas más. Y a mí me parecía que lo que fallaba era la balanza, que había un desequilibrio importante, y que el desequilibrio principalmente estaba en no atender la causa. Y la causa estaba en
en el momento rural, en la ruralidad, donde se produce el quiebre, un quiebre productivo a nivel mundial, y ese quiebre productivo no encuentra rápidamente una solución local, y entonces las familias que no iban a las ciudades porque las luces son lindas, sino porque la migración, digamos, es forzada por el 70% mundial, de la migración es forzada por causas económicas. Entonces dije, bueno, vamos a hacer como soy emprendedora, dije, me pasé de un punto de emprendimiento cultural a meterme en lo social, y para eso hice mi estudio de posgrado en la Universidad de Basilea, y hoy en día tengo la suerte de ser docente de esa casa y de poder seguir nutriéndome todavía con otros emprendedores globales, sociales, que ven problemas, digamos, problemas de base y quieren transformarlos. Y es muy lindo, es una sensación que realmente, digamos, es maravilloso sentir que uno desde cualquier lugar del mundo, teniendo una idea y persiguiendo un objetivo de bien, puede lograrlo. Y eso, bueno, es lo que tratamos de hacer con otros emprendedores. Muy bien, vos sabés que yo cuando empecé a leer un poco la historia, hablábamos con Martín, con Daniel, de lo que era la migración, y que realmente no toda la gente que migra lo hace en conformidad y por placer irse de lo que llamamos terruño. Hay gente que sí se va detrás de un amor, como digo yo, pero siempre está ese lugar del origen, y que si uno pudiera elegir, seguramente seguiría estando en ese lugar y cerca de sus afectos y donde nació. Así que ese es un debate que veníamos teniendo a raíz también del COVID y de gente que empezó a interesarse en lugares así, como San Pedro. Yo te voy a hacer una pregunta, después voy a abrir para que los chicos también intercambien entre ustedes. A mí me interesa algo particular. ¿Cómo conformaste un equipo para estar vos en Basilea y más allá de los viajes que en otro momento se podían? Y ese equipo interdisciplinario trabaja acá localmente. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue uno de los grandes desafíos a superar, porque en aquel momento, cuando nosotros comenzamos con este formato de trabajo de Zoom, que trabajamos básicamente, no se entendía bien cómo hacíamos como para el manejo, ¿verdad? Y esta cuestión descentralizada, esta idea de que nos conectamos frente a una pantalla, con la distancia y con digamos, con la forma de trabajo que he desarrollado de manejo durante años, me pareció la más natural. Y entonces los equipos se fueron integrando a ese formato pre-COVID 4 o 5 años atrás. Obviamente que las primeras reuniones eran personales, pero una vez que uno se conoce, esta inmediatez, lo único que deberíamos sortear es que pobres todos a las mañanas conmigo madrugan, empiezan muy temprano, porque para mí son las 12 o a la 1 del mediodía y ya tenemos las primeras reuniones. Claro. Y entonces, y yo también a veces trabajo post tiempo para responder algunas cosas, pero no estoy ya frente a la computadora. O sea, cuando hay cosas de manejo. Entonces hacemos como digamos, los que se llaman circuitos, tenés las reuniones y después tenés las conversaciones de seguimiento, objetivos que se comparten por pantalla, es decir, naturalmente, en vez de estar en una oficina, está frente a una pantalla. Bien, vos sabés que eso es, bueno, tenés un método que para mí es importante para llevar a cabo el liderazgo en cualquier equipo, ¿no? Y acá un poquito vamos a intercambiar como para que ustedes puedan mostrar un poco qué es San Pedro. Yo la pregunta que tengo es, ¿cuál es el criterio de elegibilidad para que vos digas, bueno, este pueblo, las características? Porque es parte de lo que a la gente de San Pedro le interesa saber, en si puede existir a futuro, que seguirán ustedes las conversaciones, una sinergia, como para ver qué es lo que deciden con tu equipo, porque me imagino que debes tener postulaciones, he visto tu página, he seguido, porque me parece muy atractivo el proyecto,
que hay más de 20.000 familias anotadas desde que esto se dio a conocer en todos los medios, Sí. y es impresionante. Entonces, ¿cuál es el criterio de toda esa gente que primero quiere mudarse, quiere emigrar, y segundo, pueblos que te piden ser elegidos? Contanos un poquito eso. Bien, nosotros empezamos a hacer ese puente, entendimos que había este deseo de las familias que se veían forzadas a migrar. Yo trabajando en las zonas urbanas supe y conocí en primera persona estas historias, y eso es lo que más me motivó. Y vuelvo a la primera pregunta, ¿no? Hubo un disparador ahí, dije, ¿sabes qué? Hay que mostrar lugares para que la gente pueda remigrar. Esas familias existen, esas familias desean volver o reestablecerse en otro pueblo, no importa si van al mismo lugar, ellas desean volver a la naturaleza, a los orígenes. Y por otro lado tenés los pueblos que van perdiendo población, que no saben dónde, cómo crecer. Y entonces nosotros sabíamos que necesitábamos hacer ese puente y tener un concepto para ser sostenibles, para que esa remigración y esa repoblación sea sostenible. Y ahí la idea es, yo soy migrante, inmigrante aquí, mis abuelos han sido inmigrantes a la Argentina, la historia del inmigrante la conozco, y yo sé que para estar feliz en un lugar se necesita una bienvenida, se necesita un negocio, algo del que vivir, y se necesita una infraestructura, tu casa, una escuela para tus hijos, y estas cosas. Entonces obviamente esos se transformaron en los pilares para que ese pueblo pueda repoblarse y para que esas familias puedan remigrar. Y en ese lugar vos haces el estudio de mercado, decís, a ver, pueblo, levantan la mano porque quieren repoblar, la bienvenida se organiza, entonces le generás la comisión de apoyo, haces todos los procesos de bienvenida, hay un día de visita, hay un proceso, y después tenés, bueno, ¿qué negocios hay? Y no sabemos, acá nos falta el peluquero, nos falta, bueno, vamos a ver, listamos peluquero, reparador de máquinas, y le damos un grado de deseo de la población, porque esto lo construimos con la población, es decir, ¿en cuánto estoy satisfecho con el peluquero? Si es de uno, o sea, hay un grado también donde dice, hay un nicho o no hay nicho, ¿no? O sea, ahí es donde vos buscás después del otro lado aquellas familias, y después también evalúas todo, tienen capacidad en las escuelas, cómo tienen una ambulancia propia, cómo resuelven los temas de salud, cómo son las rutas, los accesos, en qué lugar se concentran, es decir, qué poblaciones de referencia tienen. Es decir, hay un estudio que se hace previo y se dice, ok, aquí se puede repoblar. Vas para el otro lado, estas familias que no saben, y les pedimos, buscábamos 20 pioneras, y se anotaron en 4 semanas 20.000 familias. Ay, qué fantástico. No, unos cuantos más, ¿eh? Y eso, digamos, 4 años atrás. Hoy en día estamos a un paso de 7 pueblos que se escriben por semana y 280 familias, y está creciendo por semana. O sea, y no hicimos ningún llamado, o sea, es lo que está sucediendo. 280 familias por semana se inscriben sin que todavía hayamos anunciado pueblos, y 7 pueblos por semana se anuncian para participar del programa. Todo en Argentina, Cintia, ¿esto qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es, sí, el proyecto lo desarrollamos en Argentina, un país que tiene el 90%, más del 90% de la población en concentración urbana, y un lamentable 8% en un territorio enorme, completamente desértico, prácticamente de hábitat humana, con una cantidad de infraestructura y belleza que no tiene igual, porque la Argentina tiene eso, no solamente es rica, es bella además, ¿no? Porque hay petróleo en muchos países, pero no hay tanta belleza, y la naturaleza que tiene la Argentina y toda la belleza que tiene es casi un despropósito, ¿no? Tremendo. Quizás. Así que le damos ese valor al país que tenemos, y realmente hay un despegue que me parece que puede ser un salto cuántico, porque cuando uno equilibra la balanza y genera a partir del valor que tiene un pueblo y las oportunidades, esas familias, bueno, les cuento cómo, digamos, estas familias que se mudaron y ya están viviendo en Colonia Belgrano, y ya las medimos en el primer año y 3 años después, porque esto
ya concluyó, ahora somos todos muy amigos y ahora continuamos simplemente viendo, ellos salen a dar notas como nosotros Sí, prácticamente. Sí, los vi. Sí, están todo el día dando notas. Así que bueno, lo que hicimos es medir el primer año y estas familias viviendo en la ciudad, haciendo lo mismo que hacían, eran reparadores, eran constructores, era un polo textil, eran peluqueros, había servicios que, bueno, aumentaron el 40% en términos reales sus ingresos en un año, en el primer año nomás, con las capacitaciones, porque hay algo importante, los acompañamos para hacer Eso su te iba a plan de preguntar. negocio. Hay un entrenamiento de equipos, los ponemos, digamos, les damos toda una estructuración. Un acompañamiento a la gente. Sí, en eso primer paso y segundo pasito decimos, bueno, el primer paso es definir esta bienvenida, esta oportunidad de negocio y esta infraestructura que tiene en el pueblo, y del mismo modo le decimos, ¿qué capacidad tenés para adaptarte en un pueblo? Y se seleccionan esas familias que están con voluntad y porque ya lo tienen en la cabeza hace mucho y dicen yo me quiero ir a un pueblo y este es el deseo de mi vida, y esas de 20.000 por supuesto había muchas más, pero después el negocio es muy fundamental, es decir, qué capacidades técnicas tiene esta persona, aun cuando no haya hecho nunca un plan de negocios, eso se lo vamos a transmitir, pero el plomero tiene que ser plomero, el peluquero tiene que ser peluquero, es decir, no le damos que la capacitación técnica. Sí le damos una estructuración de negocio para que esa persona que llegue con 5 pies y que pueda arrancar rápido. Y le damos un acompañamiento de casi 18 meses. Eso iba a preguntar, ¿ustedes acompañan el proceso, lo Sí. que consideran que es un tiempo desde que empiezan a proyectar hasta que concluyen y donde están instalados, y como decís vos, caminando ellos por sí mismos? Ese es un poco el proceso que ustedes acompañan, capacitación, inserción, y a lo mejor le va a interesar a Viví San Pedro, tanto a Martín como a Daniel, saber cómo es el proceso del desarrollo inmobiliario, esto que vos decís, cómo los instalás, qué debería tener San Pedro, que te contarán ellos, como para decir, nos gustaría hacer el proceso con vos, y decir, bueno, tenemos capacidad, porque hay una parte de la localidad de San Pedro que puede recibir X familia. Esto lo dejo acá, es algo, por supuesto, no me atañe directamente, me gustaría como un ejemplo, ya que están ellos acá y te habían contactado, ¿cómo sería eso? ¿Qué deberían ellos? Bueno, buen día, primero que hoy no te salude Cintia, y, ¿qué tal? Y bienvenida a San Pedro. Gracias. Sí, bueno, tomando todo lo que se está escuchando, ¿no es cierto? En San Pedro también mucha gente se fue a las grandes ciudades para trabajo, ¿no? Para trabajar, no por otro motivo. Y hoy día mucha gente quiere volver a los pueblos, como lo decís vos. Acá en San Pedro tenemos varias localidades que se fueron desarrollando y están con capacidad de seguir recibiendo gente, ¿no? Pero también tenemos varias localidades o parajes, mejor dicho, parajes de campo que antiguamente sí vivía mucha gente en esa zona y que hoy día quedaron esos parajes bastante solos, ¿no? Y en esos parajes tal vez se podría repoblar y darle actividad. Habría que ver si es posible o si realmente está muy lejos de hacerlo, ¿no es cierto? Teniendo también como referencia que algún paraje está cerca de alguna localidad que sí tiene ambulancia, sí tiene otros servicios, ¿no? Que ese paraje sí no lo tiene, pero no está tan distante. Sí, una cuestión que es fundamental cuando empezamos, decimos este programa que se llama Bienvenidos a mi pueblo, tiene 3 pasos, ¿verdad? Y en cada paso se miden estos pilares que nosotros tenemos. La bienvenida tiene que estar. Pasamos al tema negocio y hacemos un mapeo general. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué emprendimientos asociados al agro? ¿Qué emprendimientos asociados al tema de medioambiental? ¿Qué emprendimientos asociados a aquello que se hace en la ciudad? A partir de una definición del perfil de ese pueblo, qué oportunidades se brinda, después se abre del otro lado y ahí llamás
Y en el segundo paso es donde nosotros creamos los perfiles de esas personas con capacidades para cubrir las oportunidades definidas en paso 1. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, como tenemos ese acceso a la gente, encontrás gente. Sí. Con tanta Porque cantidad hay de mucha gente, hay mucha claro, gente. encontrar a la gente para esos puestos, sí. Claro, lo primero es definir el perfil del pueblo, qué oportunidades tiene, qué infraestructura tiene. Si es un lugar donde no hay escuela, bueno, es complicado porque van a venir, digamos, tenés un límite de familias, porque las familias que no tengan escuela, que tienen chicos, ya está limitado. Pero si tiene escuela o una escuela secundaria cercana, hay familias que van a decir, ok, no solamente el negocio, pero además la infraestructura. Y dentro de eso, que es lo que Martín el otro día hablando preguntaba, ¿cómo acompaña hay un acompañamiento que deberían ser gubernamental? Sí, nuestro paquete remigratorio se arma con gobiernos. Se arma a nivel local, firmamos convenios con el pueblo. A nivel regional o a nivel provincial, firmamos convenios con la provincia, y por ejemplo, hay un paquete remigratorio, tiene incentivos de bienvenida, por ejemplo, en una transición, por ejemplo, en el negocio, puede ser un subsidio de tasa cuando tienen que instalar un negocio para que no pague demasiados intereses, y en el incentivo de vivienda puede ser un financiamiento, ya sea para remodelar una casa o un financiamiento para comprar, de acuerdo, el mismo, digamos, tomamos los fondos públicos tal como están. Si tienen un plan Procrear, digamos, en vez de ponerlo en la consecuencia que son las ciudades, los persuadimos para que lo pongan en el pueblo. Y si tienen una tasa de subsidio para desarrollar algo en la ciudad, le decimos, bueno, lo mismo que le van a dar a ese emprendedor, te lo estamos trayendo aquí, y entonces funciona, porque los fondos públicos tienen partidas y resuelven un problema que tenían pensado en la ciudad, pero de un modo todavía más productivo, ¿no? Porque están generando mucho más impactos. Claro. Y en esa interacción entre la fundación, los gobiernos, las comunidades, ¿qué rol cumplen las instituciones intermedias? ¿Cómo participan? Si es que participan, sí, hablando de cámaras, asociaciones y demás. Sí, nosotros lo que hacemos ya de entrada es un equipo que en primer lugar fue implementador, y en esta instancia nosotros empoderamos localmente y formamos equipos locales. Nosotros no vamos a trabajar en forma directa. Eso fue la prueba, pero a nivel mundial tenemos una escala y no vamos los conocimientos locales son muy importantes y trabajamos con ellos y les vamos a traspasar el conocimiento. Entonces entrenás, dejas capacidad instalada, empoderamiento local. Nuestra fundación es una fundación de paraguas, digamos, de que guía, supervisa, tiene un sistema, pero el empoderamiento local, nuevamente hay tenemos 6 fases, ¿no? Dentro de lo que sería el sistema operativo, no sé si es muy complejo, si no podemos... No, al contrario, es lindísimo saber el proceso, que es lo que no hemos podido escuchar. Ok, tenemos 6 fases, 2 son preparatorias, que son con el gobierno, con las comunidades, preseleccionamos los perfiles de los pueblos, y armamos lo que se llama el paquete remigratorio, es decir, todos esos incentivos, firmamos convenios, y empezamos lo que se llama, ahora sí, viene la parte de implementación, en donde viene el programa. El programa empieza, creamos bien en profundidad el perfil del pueblo, bien en profundidad las familias, y hacemos este primer match. Okay. Y después, en el tercer paso, le damos el acompañamiento cuando realmente está remigrando. Remigrando, repoblando, significa, está instalando su negocio, está mudándose, los chicos se están instalando en los colegios, es decir, ahí es donde largamos, ¿no? Estábamos preparándonos, pero ahí largamos la carrera. Y después hacemos una fase de salida, que es la fase 6, en donde en la salida nos aseguramos, hacemos todas las mediciones y nos aseguramos, hicimos antes, pero ahí en la salida final nos aseguramos del empoderamiento local. Por ejemplo, en Colonia Belgrano, hoy en día tienen un plan donde hay loteos, donde están a tope, están todos ahora ocupados
las viviendas que tenían antes temporalmente, ahora están todas ocupadas para la renta, para el alquiler, y nos aseguramos de que estén empoderados de esa bienvenida, de ese trabajo, de esa vivienda, que puedan entender cómo crecer. Okay. Para no agotar el mercado local, es decir, para que no haya una fricción y una baja de precios por una competencia que no podés poner 5 peluqueros donde se necesita 1, no podés poner 4 reparadores de máquina donde se necesitan 2. Entonces ellos mismos dicen, no, esto está satisfecho, o cuando están esperando 3 semanas que le arreglen el auto, dicen, necesitamos uno más. Claro, volviendo a lo que comentabas al principio, la balanza, el equilibrio. El equilibrio, porque no necesitamos generar ni ciudades, no necesitamos rompernos los cuernos, hablando mal y pronto, sí, claro, ¿no? Sino convivir, hay espacios en la Argentina para generar nuevos pueblos, hay muchas iniciativas alrededor de generar nuevos pueblos, de revitalizar aquellos que están completamente abandonados, es decir, hay que darle una mirada a la Argentina territorial que con todo su potencial. Y realmente ahí aprovechar esta necesidad de las familias de volver a los orígenes y esta energía. Hay cantidad de experiencias en el mundo, pero en la Argentina misma, en Santa Fe, cuando llegamos a Santa Fe, nuestro socio clave es la Embajada de Suiza, ahí en cada país donde vamos. Bien. Y llegamos a Santa Fe de la mano de la Embajada de Suiza, porque hay muchos suizos en Santa Fe. Entonces, esa es la pregunta, claro, ¿por qué? Claro. Porque van de la mano de la Embajada de Suiza, muy bien. Y entonces, cuando llegamos a Santa Fe, ¿cómo llegaron los suizos a Santa Fe? Les daban tierras, venían con sus valijas y alguna carreta que habían comprado en el puerto, de carreta a Santa Fe. Ajá. Y ahí empezaron a construir todo, las fotos de Colonia Belgrano, de cada pueblo, tienen a los habitantes con carreta. Qué fantástico. Y digo, el hombre puede. O sea, sí, sí. ¿Desde quién dijo que tenemos que, digamos, es ilógico pensar que amontonándonos vamos a andar mejor? Poné a cualquier, digamos, especie animal junta en un espacio reducido y fíjate qué pasa con eso. Es verdad, es muy cierto, sobre todo cuando estamos hablando siempre de lo que es provincia de Buenos Aires y la densidad que tenemos en provincia de Buenos Aires sobre el total del país, ¿no? Como se vive en un espacio donde está sobrepasado. A mí me parece que esto que veníamos hablando, porque cuando escuchábamos las notas, una de mis preguntas, siempre desde la ciudadana, es aquellas cosas que a lo mejor se pasan por otro lado cuando estás haciendo alguna nota específica desde el periodismo, y yo dijera, bueno, si yo quiero migrar, ¿qué me interesa que me cuente Cintia de cómo es ese proceso? Y lo hablábamos con Martín. Parte de querer incorporar y darle valor a San Pedro tenía que ver con decir estos parajes que hablaba Daniel. Bueno, ¿dónde podemos nosotros? ¿Qué se busca? Ya nos contaste cómo llegan a Santa Fe, que es lo que todo el mundo se preguntaba y que decían, ¿por qué el privilegio de Santa Fe con Colonia Belgrano? Y de qué manera sucedió. A mí me parece, no sé cómo estamos con el tiempo, Marcelo, vos nos quedan diciendo. Menos de 5 minutitos. Ah, ok. Entonces, yo te escuché decir 2 cosas que me impactaron bastante de todas las que dijiste en las diferentes notas que diste. La conectividad, que es importante, y la forma de cómo ustedes acompañan el proceso. Te dejo esta pregunta y también te voy a dejar esta que creo le voy a pedir al anfitrión de la casa. Me gustaría que nosotros estamos trabajando desde lo institucional con el provincial y a raíz de una idea de Marcelo en darle un espacio a diferentes fundaciones que vamos eligiendo para que nos manden su logo y estén, los acompañamos y difundimos por este canal. Así que después en privado vamos a seguir hablando para implementar cómo vas a ir comunicando, porque esto llega a todo el país, y el provincial es eso, ir más a lo local, ¿no? Que la gente tenga acceso a un medio que le da la bienvenida a muchos ciudadanos que quieren preguntar y tener una voz un poquito más directa. Qué bien. Esto desde ya, así que lo vamos a coordinar. A mí me queda solamente agradecerte
decirte que admiro profundamente lo que estás haciendo y que creo que es esta nueva, el post-COVID, nos va a abrir una puerta de calidad de vida y de gente que empieza a volver a recuperar esta estabilidad de la dignidad en un pueblo donde puede volver a empezar, y eso me parece maravilloso. Los chicos desde Viví San Pedro empezaron a trabajar también, así que yo desde mí, un programón, me encantó, te lo agradezco, mi admiración total y vamos a acompañarte. Y chicos, ustedes lo que quieran agregar. Sí, por supuesto, agradecer esta reunión, esta entrevista y compartir este medio. Y a mí en realidad me quedan muchas preguntas, porque bueno, uno quiere aprovechar al máximo, que ya, bueno, las haremos. Pero bueno, nada, saludarte y agradecerte y tenerte por San Pedro en algún momento, ya nos vamos a seguir comunicando. Tal cual, seguir la comunicación, agradecido por el espacio, por conocerte. Compartimos con Jazmín la admiración por el proyecto, Cintia, un poco lo que intuitivamente los que nos dedicamos desde los pueblos, ya sea al turismo o a la parte inmobiliaria, vamos descubriendo. Ustedes lo transformaron en un método del cual, nada, queremos seguir sabiendo y seguir conversando porque nos parece buenísimo. Muchísimas gracias, realmente recibo estas palabras y las comparto con todo el equipo. Claro. Yo soy una cara de todo esto, y bueno, si bien lo inicié, hay una cantidad de personas que nos están acompañando con mucho corazón y con la misma visión y con mucho entusiasmo. Hay algunas que son fundamentales, como todos somos, que decís, gracias a Dios que vino esta persona y está en este lugar, y hay otras que las acompañan esas personas, y bueno, es un trabajo de equipo, realmente nada sale adelante si no cooperamos. Y es una de las claves, la cooperación es una de las claves. Y quedamos en privado, estoy muy interesada en continuar también con Viví San Pedro, con ustedes, y continuar con reuniones que tengamos con el equipo, para conocer qué podemos hacer y qué sinergias podemos encontrar prontamente. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio dado, Marcelo, Yazaidar, y bueno, esperemos seguir contando novedades y tratando de esto, impulsarlo lo más rápido posible en Argentina. Gracias a todos, muy amable. Gracias. Chao, chao. Muy